Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Comenzamos este tramo informativo centrándonos en la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Se ha dado a conocer que el panel de expertos de la ONU, encargado del seguimiento del proceso electoral, ha señalado en un informe preliminar que la gestión de resultados por parte de la autoridad electoral en Venezuela no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad necesarios para unas elecciones creíbles. Además, el grupo de expertos calificó la falta de resultados desglosados como sin precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. El organismo electoral venezolano proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios. Sin embargo, la oposición sostiene que las copias de las actas recopiladas por sus testigos, las cuales han sido publicadas en un sitio web, demuestran que el verdadero ganador fue el candidato presidencial Edmundo González, con más del 67,5% de los votos. Bueno, que le han pillado con el carrito del helado definitivamente al dictador, al criminal, al torturador, al asesino Maduro. Resulta que él invitó al Centro Carter y a la ONU a mandar observadores a Venezuela. Y como ni la ONU ni el Centro Carter son precisamente cuevas covachas de la fachosfera, pues allí que fueron. Y Maduro supongo que pensaba que le iban a avalar su fraude. Pues no. Ha sido tan escandaloso, tan evidente que Maduro había cometido un fraude, que ni el Centro Carter ni la ONU han podido avalarlo y han denunciado pues que lo de la contabilización de las elecciones por parte del gobierno de Maduro es la absoluta falta de transparencia, el absoluto irrespeto a las propias normas electorales venezolanas y que no tiene precedentes en otras elecciones democráticas dignas de tal nombre. Vamos, que Maduro ha intentado cometer un fraude como la copa de un pino. Pero la oposición estuvo lista y publicó esas actas que Maduro no quería publicar. Porque las tenía, lo ha declarado la representante del Centro Carter en una entrevista televisiva, que la misma noche electoral ya Maduro tenía más del 80% de las actas, igual que las tenía la oposición, y que simplemente se inventó lo de que había habido un hackeo y no le habían llegado las actas, porque es que las actas demostraban que la oposición había vencido de manera abrumadora. Como había vencido de manera abrumadora, pues dice, no tengo las actas porque porque ha habido un hackeo. Un momento, chica, a ver, paremos ahí, que dices que no tienes las actas porque ha habido un hackeo, pero sin embargo sacas una cosa diciendo que ha ganado Maduro. ¿Y cómo sabes que ha ganado Maduro si no tienes las actas, tío? Evidentemente era todo un fraude monstruoso. Y ahora, pues Maduro queda con el culo al aire porque los propios observadores que él invitó a Venezuela han dicho, esto no tiene un pase. Ya hemos visto en el bloque informativo anterior cómo el gobierno ha reaccionado diciendo que el panel de la ONU ha reaccionado por boca del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, otro chavista, diciendo el panel de la ONU es un panel de basura. Vamos, otros que han ingresado en la fachosfera, el panel de observadores de la ONU. Con lo cual, se cae el intento de fraude de Maduro. Ya la tontería esa de, oiga, Maduro, pero enseñe las actas. ¿Qué va a enseñar? Si las enseñaría las mismas de la oposición. Con lo cual, lo único que podría haber hecho Maduro en este tiempo es intentar falsificar unas actas, que no se descarta por las informaciones que hay que lo haya intentado. Lo que pasa es que falsificar unas actas sin que te pillen no es tan sencillo. Así que pues se ha caído ese invento. ¿Maduro qué está intentando? Pues como no puede enseñar otras actas que no sean las de la oposición, que dan como ganadora Edmundo González, pues está intentando que el Tribunal Supremo venezolano, es decir, Maduro, pues certifique que quien ha ganado es Maduro. ¿Que lo certifique cómo? Pues inventándoselo. Lo que pasa es que eso no cuela en ninguna parte y de hecho pues la propia Unión Europea, el propio Borrell ha dicho que no, que los resultados electorales los publica el Centro Nacional Electoral, no el Tribunal Supremo.
Así que, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué van a hacer los países que llevan dando la matraca de venga, Maduro, enseña las actas, para así no condenar el intento de fraude y no reconocer que Edmundo González ha ganado las elecciones por abrumadora mayoría? Pues ya tenemos la respuesta. Resulta que Brasil, pues ahora empieza a maniobrar para que se repitan las elecciones en Venezuela. Toma castaña. Escuchen. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, viajará a Colombia con el objetivo de proponer una segunda vuelta presidencial en Venezuela. Según informes recientes, Vieira se reunirá con Luis Murillo Celso Amorín, asesor en asuntos exteriores del presidente Lula da Silva, para debatir la posibilidad de convocar nuevas elecciones en el país sudamericano. Cabe recordar que Amorín estuvo presente en Caracas el día de las elecciones y ha mantenido múltiples encuentros con Nicolás Maduro. Hasta el momento, la oposición liderada por Corina Machado ha rechazado categóricamente esta propuesta. Machado afirma que Edmundo González es el legítimo ganador de la contienda electoral y que la Plataforma Democrática Unitaria dispone de más del 80% de las actas escrutadas como evidencia, un resultado que el gobierno venezolano niega rotundamente. Es importante señalar que la oposición tiene programado un gran movimiento para este próximo sábado con el objetivo de mantener la presión en favor de un recuento de votos bajo la supervisión de observadores internacionales imparciales. Como ha quedado en evidencia que Maduro había cometido un fraude, que lo certifica ya hasta la ONU y el Centro Carter, y como ha quedado en evidencia que quien ha ganado abrumadoramente es la oposición, pues entonces ahora empiezan a maniobrar esos países que estaban cerdeando desde el principio, México, Colombia, Brasil, para que se repitan las elecciones. Dices, pero no puede ser. O sea, que el dictador ha perdido, y como ha perdido hay que repetir las elecciones para ver si la siguiente vez le sale bien el fraude, para ver si la siguiente vez puede impedir que la oposición se organice para recopilar las actas. Por supuesto, María Corina Machado les ha mandado a esparragar. Pero ahí tienen ustedes pues algo muy indicativo de la situación. Maduro es un torturador, es un asesino, es alguien que ha robado en Venezuela todo lo robable. Siendo Venezuela el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, está en la miseria. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país, creando unos problemas en los países cercanos que ni les cuento. De hecho, eso es lo que explica que Boric, el presidente chileno, que no es precisamente de la fachosfera, sino que también es de la misma cuerda ideológica que Petro, que Lula da Silva, que López Obrador, pues sin embargo, Boric desde el principio dijo que lo de Maduro era un fraude y que la oposición había ganado. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema de inmigración venezolana en Chile brutal. Ha entrado en Chile una cantidad de venezolanos equivalente al 5% de la población chilena. Refugiados venezolanos. Imagínense la gestión de todo eso y el dinero que todo eso implica. Y los problemas de inseguridad que todo eso implica. Porque es gente la que llega que es que no tiene medio de vida alguno. Ni el gobierno chileno tiene para proporcionárselo. Con lo cual, Boric, por propia simple supervivencia, se ha alineado con quienes dicen, oye, esto de Venezuela hay que corregirlo. Lula da Silva, López Obrador y Petro, sin embargo, siguen en lo de intentar comprar tiempo para el tirano. Entonces ahora salen con la ideica de que, en fin, que quizá la solución sería repetir las elecciones. O sea, pierde el dictador, se niega a reconocer que ha perdido y entonces repetimos las elecciones para que se vuelva a negar a reconocer que ha perdido. Evidentemente eso no va a ir a ningún lado, pero ojo, porque las presiones irán por ahí en los próximos días, las presiones a la oposición venezolana, y me imagino que intentarán partir el frente opositor venezolano. Lo que pasa que creo que les va a salir mal porque quien lo lidera es alguien que tiene las ideas muy claras, que es María Corina Machado. Pero mucho ojito, porque esta ideica de Brasil, México, Colombia cuenta con el apoyo del gobierno español y con el apoyo del gobierno canadiense.
y con el apoyo a rastras de la Unión Europea, donde está Borrell cerdeando y donde no las tiene todas consigo, porque hay países de la Unión Europea que no están por la labor, pero él intenta ir a eso y no, hay que abrir un diálogo constructivo entre los venezolanos. ¿Diálogo de qué? ¿Pero qué diálogo se abre en un país democrático una vez que ha habido unas elecciones? Cuando se hacen unas elecciones, el ganador pues accede al poder, punto. ¿Qué diálogo está hablando el señor Borrell? ¿Qué hay que dialogar? Oye, reconoce que hemos ganado nosotros y a cambio te dejamos que disfrutes el resto de tu vida de los cientos de miles de millones de euros que habéis robado tú y los tuyos. Reconoce que hemos ganado y entonces a cambio de eso no vamos a perseguir a los que han estado torturando a venezolanos, incluidas torturas de carácter sexual, en la cárcel del Helicoide durante todos estos años. ¿Qué diálogo hay que abrir, señor Borrell? Yo pensaba que en una democracia las elecciones indican quién ha ganado y a partir de ese momento el ganador gobierna. Ahora resulta que el que ha ganado tiene que abrir un diálogo. ¿Para dialogar? ¿De qué? Pues para dialogar de nada. Está el gobierno español, el canadiense, el mexicano, el brasileño y el colombiano, es decir, toda la EZ, intentando ganar tiempo para el dictador, para que el dictador vuelva a quedarse en el poder a pesar de haber perdido otra vez las elecciones. Y si los países europeos no aumentan su presión, pues Borrell seguirá cerdeando. Y ya es hora de que empecemos aquí a exigir a nuestro gobierno español, que se lo están exigiendo tanto Vox como el PP, y al gobierno europeo, que se pronuncien claramente, reconozcan sin paliativos la victoria de Edmundo González y exijan al dictador, al torturador, al asesino, al payaso de Maduro, que se vaya de una vez y deje a Venezuela recuperar la libertad. El Partido Popular no descarta un posible pacto con Junts a pesar de la reciente polémica en torno a la entrada en España de su líder Carles Puigdemont. El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, se mostró abierto a esta posibilidad en una entrevista con Radio Nacional. Junts es un partido como todos los que están en el Congreso de los Diputados, con los que se puede hablar exactamente con todos, menos con Batasuna, menos con Bildu, perdón, que es un nombre actual, pero las negociaciones solo en márgenes dentro de la Constitución y para objetivos constitucionales. La declaración de Pons llega pocos días después de la llegada y posterior fuga del líder separatista. Puigdemont afirmó que su presencia en Barcelona y su regreso a Waterloo, sin ser detenido, demuestran su capacidad para entrar y salir y desafiar a un Estado opresor. Por otro lado, además, se ha conocido que el prófugo se reunió con el número 3 del PSOE 3 semanas antes de su fugaz regreso a España. Según recoge The Objective, el encuentro se produjo el 19 de julio en Ginebra y sirvió para valorar la relación entre sus formaciones. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ni una semana después de que Puigdemont nos humillara a todos los españoles, ni una semana ha tardado el PP en volver a decir que con el partido de Puigdemont, que nos acaba de humillar a todos los españoles con la ayuda de Pedro Sánchez, se puede hablar. Que hombre, se puede negociar con ellos. Total, ¿qué más da? Que sean unos golpistas. ¿Qué más da? Que sean unos ladrones que utilizan el dinero de todos los españoles, y en particular de los catalanes, para su proceso y sus embajaditas y forrarse el riñón. ¿Qué más da que haya venido aquí Puigdemont a Barcelona a reírse de todos los españoles en la cara? Se puede hablar con ellos. Con Junts, dice González Pons, es decir, dice el PP. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Yo lo siento por los votantes del Partido Popular, pero déjenme decírselo claro. Os engañan como a chinos. Y además, cada vez con más rapidez. Porque, insisto, ni una semana ha pasado desde lo de Puigdemont. Viene Puigdemont, se orina en la cara de todos los españoles y 6 días después está González Pons tendiéndole la mano a Puigdemont para negociar.
Se ríen de ustedes, queridos votantes del Partido Popular. De mí no, porque hace mucho que les he calado. Pero todavía hay algunos que de buena fe se piensan que es que el Partido Popular está por parar el golpe de Estado. En absoluto, no lo está. Y la prueba de ello es, pues oiga, miren todas las declaraciones contra Sánchez y miren cómo a continuación el PP pacta todo con Sánchez. Miren todas las declaraciones contra Puigdemont y a continuación todas las veces que el PP le tiende la mano a Puigdemont para negociar. En Europa el PP pacta con el PSOE, con los verdes, con los liberales, para hacer un cordón sanitario a todo lo que está a su derecha. Amigo, pero con Puigdemont se puede negociar. En Europa, el Partido Popular Europeo ha llegado a votar a miembros de comisiones y de mesas en el Parlamento Europeo de la extrema izquierda con tal de mantener el cordón sanitario a todo lo que está a su derecha. Porque lo que está a su derecha es todo caca. Pero con Puigdemont se puede negociar. Yo lo siento, pero en fin, a uno le pueden engañar una vez, 2, 3. Si es muy buena persona o muy ingenuo, como ustedes prefieran, pues te pueden engañar 4 veces. Pero ya, hijo mío, cuando te engañan 5, es que te gusta que te engañen. En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz miércoles a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en Gaceta.es hablamos del cambio climático. Pedro Fernández Barbadillo nos cuenta que la realidad está desmintiendo a los científicos climáticos. El hielo está impidiendo a varios cruceros acercarse a la costa de Groenlandia, pese a que los expertos llevan décadas advirtiendo de la inminente desaparición del hielo en el mar Ártico y en la isla de Groenlandia. También en el ámbito nacional, ya dejando a un lado todo ese asunto del cambio climático, Unai Cano nos cuenta que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, ha subvencionado hasta en 5 ocasiones a la productora del grupo Prisa. La coproductora ha recibido del gobierno también de Pedro Sánchez casi 24 millones de euros a través de Radio Televisión Española. Como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión, que este miércoles están firmadas por Hughes y por Enrique García Máiquez, y aprovecho para recomendarles la columna para la viñeta de la Iberosfera, que todos los días nos dibuja Santi Orue, que este miércoles habla sobre cómo Illa va a excluir más el español y ya habla de nación catalana. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Imperdible siempre el contenido de la Gaceta, y en particular las viñetas de don Santi Orue, un gran tipo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, don Luis. Adiós. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.